Estamos a finales del siglo XIX. El matemático Wilhelm von Holstein tenía una hipótesis. Los humanos hemos subestimado la inteligencia de los animales, y para demostrar su teoría intentó enseñar matemáticas a 3 animales, un gato, un oso y un caballo, y al parecer este último equino, llamado Hans, mostró mejor capacidad para aprender. Aquí comienza la historia de Hans el Listo, el caballo que aprendió matemáticas, desafió a los científicos de Alemania y modificó el método de investigación científica. Von Holstein enseñó a su caballo las operaciones matemáticas básicas, consiguió resolver hasta raíces cuadradas, y más adelante identificaba fechas en el calendario, leía la hora e incluso identificaba notas musicales. Todo un crack. Todo esto lo hacía coceando en el suelo y el número de veces que lo hacía era el resultado final del problema. Era todo un espectáculo. La multitud iba a casa de von Holstein a admirar el talento del equino. Hasta el público proponía problemas matemáticos sencillos que Hans resolvía con total éxito. Bueno, no era 100% infalible, pero acertaba. El caso cruzó el Atlántico y pronto se le conoció como Clever Hans o Hans el Listo. La Sociedad Científica Alemana estaba sorprendida y creó una comisión para investigar el asunto. Se le llamó la Comisión Hans. Se convocó a un grupo de unos 13 expertos, que entre ellos estaba un veterinario, 2 profesores, un director de circo, el director del zoológico de Berlín, un entrenador de caballos y un psicólogo. Después de todas las pruebas que pidieron hacer con el caballo, terminaron certificando que von Holstein no tenía ningún truco, no ocultaba nada, no hacía fraude, y el caballo estaba dotado para las matemáticas. Von Holstein parecía tener razón, la inteligencia animal en realidad estaba más cercana a la humana de lo que pensábamos, aunque seguía habiendo escépticos por ahí. El psicólogo Carl Stumpf, que participó en la firma del certificado, le encargó a su estudiante Oskar Funst que siguiera investigando por su cuenta. El estudiante hizo varios experimentos con Hans sin estar presente von Holstein, y después de varias pruebas empezó a notar algo curioso. Si tanto el caballo como el experimentador sabían el resultado del problema, Hans acertaba la mayoría de las veces. Sin embargo, cuando el experimentador desconocía el número, el caballo fallaba estrepitosamente. Y también, si Hans no podía ver al experimentador, también fallaba de seguido, aunque pudiera ver el número de la operación que tenía que realizar. Después de esto, Funks dedujo que el caballo recibía información del entorno, pero él estaba segurísimo que no le hacía nada intencionado al caballo, y estaba claro que von Holstein tampoco, pero de alguna manera el caballo recibía señales. Funks empezó a fijarse en la gente, en los que interactuaban con Hans mientras les mostraba las operaciones matemáticas, y entonces fue cuando se dio cuenta. Hans percibía señales muy sutiles que los experimentadores hacían, y esas señales le indicaban cuándo tenía que parar de contar, aunque esas señales pasaban inadvertidas para los participantes. Cuando el caballo se acercaba a la respuesta correcta, estas señales indirectas se volvían más intensas. Entonces el caballo de alguna manera había asociado que cuando estas señales empezaban a crecer, entonces tenía que parar pronto. Pero sabiendo esto, se concluyó que el caballo recibía información externa del público y del entrenador, pero ellos no eran conscientes de ello, así que seguía sin haber fraude. Hans no sabía matemáticas, pero aún así era increíble la capacidad del animal para captar estas sutiles pistas. Este suceso es un ejemplo de un problema con el que se debe de lidiar a la hora de diseñar un experimento. Hablamos del efecto del investigador. Los investigadores pueden alterar los resultados de sus experimentos si se dejan llevar por las expectativas que tienen sobre estos. O también se le conoce como el efecto Clever Hans, en honor a Funks y a esta historia. Tenemos otros ejemplos donde podría haberse dado este caso de efecto Clever Hans, como por ejemplo en las investigaciones de Irene Piper y su loro Alex, el cual aprendió a hablar y usaba el lenguaje de forma creativa, o el caso del chimpancé Nimchinsky, que también aprendió a hablar. En ambos casos se sospechaba que los animales realmente no llegaron a desarrollar el lenguaje, sino que de alguna manera imitaban al experimentador, y este concluía que estos aprendían a hablar más por sus expectativas o por lo que querían creer, que más por los resultados reales. Para evitar este tipo de problemas se han desarrollado los llamados estudios de doble ciego.
Y para no hacerlo muy complicado, una forma sencilla, ¿vale?, de explicarlo. Cuando en un experimento el sujeto experimental no conoce el objetivo final del experimento, esto se conoce como estudio de simple ciego. Y siguiendo con esta lógica, un estudio de doble ciego es cuando ni el sujeto ni el experimentador conocen el objetivo final del experimento. Espera, ¿cómo va a ser que el experimentador no sepa cuál es el objetivo del experimento? Pero si es el experimentador, tendrá que saber qué es lo que tiene que medir, ¿no? Exacto, pero es que en este tipo de investigaciones normalmente suele haber un director de investigación, que es el que asigna a los experimentadores según las diferentes condiciones experimentales. El director sabe cuál es el objetivo de la investigación, pero no participa en la recogida de datos, por lo cual se pierde la posibilidad de que influya sobre ellos. Son estudios muy comunes en psicología social, por ejemplo, donde muchas veces los sujetos son engañados haciéndoles creer que van a participar en un tipo de tarea concreta, pero resulta que se miden otro tipo de respuestas que si supieran el objetivo de la investigación no darían de forma natural, o las exagerarían. Sin embargo, este efecto de las expectativas del experto lo podemos ver en otros casos muy alejados de la investigación científica, como por ejemplo, ¿os suena el efecto Pygmalion? En 1968, los psicólogos Robert Rosendahl y Leonard Jacobson tomaron a varios profesores de primaria, a cuyos alumnos se les había suministrado un test de inteligencia previamente. A estos profesores les indicaron que alumnos habían tenido los mejores resultados de dicha prueba y les vaticinaron que estos alumnos serían los que sacarían mejores notas a final de curso. Y así fue, resultó que estos alumnos aprobaron todos muy bien. Sin embargo, la verdad fue que los psicólogos no hicieron ningún test previo a los niños, fueron elegidos al azar. El objetivo del experimento era ver cómo influían las expectativas de los profesores sobre el rendimiento de los niños. Y vaya, si influyó. Y esto es lo que pasa cuando nos dejamos influir por nuestras expectativas sobre otros. Pero, ¿qué pasa cuando esas expectativas influyen en nuestros propios actos? Pues que puede que estemos ante una profecía autocumplida. Como lo define el sociólogo Robert K. Merton, la profecía autocumplida es en principio una interpretación falsa de una situación, pero esta interpretación falsa desencadena una serie de conductas que al final terminan haciendo real esa interpretación equivocada. O dicho de otro modo, yo pienso que pasará esto, aunque no lo quiera, y resulta que yo mismo, indirectamente, solo por dejarme llevar por esas expectativas, termino provocando aquello que quiero evitar. Situación clásica del estudiante medio. No se me da bien esta asignatura, seguro que la voy a suspender. Y claro, las siguientes semanas pierde interés por la asignatura, no presta atención, no estudia lo suficiente, se presenta examen y el poco conocimiento ligado a la ansiedad que ya de por sí le provoca la asignatura y la situación de examen, terminan cumpliendo con su predicción. Suspende. Aunque claro, eso depende de la interpretación que haga esa persona del suceso en cuestión. Si el resultado final de esa historia dependió más o menos de él y si controlaba la situación. O lo que es lo mismo, depende de la atribución causal que haya hecho. Las atribuciones causales son muy importantes sobre todo para saber cómo interpretamos los sucesos que nos pasan y así determinar en gran medida nuestras expectativas sobre ello. Pero si queréis saber más sobre este tema, os dejo una serie de 3 vídeos que habla concretamente de esto, porque tal y como interpretáis el mundo, así os tratará de vuelta. Y hay que ver lo que ha dado de sí la historia de un caballito, ¿verdad? Hemos pasado de tener en jaque a toda la comunidad científica de Alemania a tenerlo en cuenta para no dejarnos llevar por nuestras expectativas, ya sea investigando, o con otras personas, o con nosotros mismos. Una historia curiosa, como menos, pero como veis, tiene muchísima psicología detrás. Comenta qué opinas sobre este kino, y si te ha gustado el vídeo, pues compártelo, suscríbete y dale al botón de la campanita para ser el primero en enterarte cuando subo nuevo vídeo. Mis agradecimientos a mis Patreons, como siempre, y si queréis participar en el canal y proponer temas tan curiosos como este, os invito a que visitéis mi página de Patreon. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema.